revisar es las unidades transcripcionales, pero vamos a tratar de ver hoy día cómo expresamos estas unidades transcripcionales. Entonces, estamos entonces en este proceso de cómo la información desde el DNA va finalmente a producirnos un RNA. Nuestra clase principalmente se va a concentrar en lo que es la transcripción, principalmente en la clase de hoy de eucarionte. Vamos a ver ligeramente la transcripción en procarionte, que hay, aquí empiezan a haber diferencias, ¿no es cierto?, significativas entre lo que es transcribir un gen en procarionte y uno en eucarionte. Básicamente, conceptualmente es lo mismo. Sin embargo, vamos a ver que el proceso de transcripción en procarionte es un poquito más complejo, hay muchos más actores que participan en el proceso de poder posicionar la RNA polimerasa e iniciar el proceso de transcripción. Es una primera cosa. La segunda cosa que nos vamos a tratar de concentrar hoy día es principalmente cuando hablamos de transcripción, vamos a estar hablando de la transcripción de los RNA mensajeros. Eso va a ser nuestra concentración de nuestra clase de hoy. Vamos a ver diferentes RNA polimerasa y algunas de ellas que transcriben otros RNA, por ejemplo, con RNA ribosomales, lo vamos a ver en nuestra próxima clase. ¿Ya? Entonces, eso un poco. Vamos entonces a tratar de darle un resumen. Esto lo habíamos revisado anteriormente en lo que eran las unidades transcripcionales en nuestra clase anterior. Aquí lo que tenemos entonces es lo que es la estructura de un gen en eucarionte y la estructura de un gen en procarionte. Y en procarionte hemos dicho que el proceso era mucho más simple. El proceso de transcripción es transcribir un segmento del DNA en RNA mensajero. Este no sufre mayor modificación y finalmente, ¿no es cierto?, esto se traduce en una proteína. En el caso de eucariontes es mucho más complejo. Ya habíamos determinado que dentro de la estructura de los genes de eucarionte tenemos estas secuencias que intervienen en el mensaje, que se llaman intrones. Por lo tanto, el transcrito primario, que es la transcripción de toda esta unidad que tenemos acá, necesita ser procesado. ¿Ya? Y vamos a hablar, ¿no es cierto?, hoy día de que este RNA va a tener que ser procesado post-transcripcionalmente. Vamos a eliminar estos intrones, vamos a modificar tanto en el extremo 5' como 3' este mensajero, y una vez que este mensajero está maduro, recién exportado al citoplasma, donde va a ser traducido por los ribosomas, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender muy bien para poder entender lo que es la estructura para poder entender muy bien lo que es el procesamiento y la transcripción, tenemos que entender primero, ¿no es cierto?, lo que es la estructura de un gen, ¿ya? Entonces, tenemos que tener un buen concepto de todos estos elementos que finalmente también van a estar presentes en el mRNA maduro, algunos de ellos, pero, ¿no es cierto?, es fundamental. Entonces, tenemos en cada gen tenemos nuestra región promotora, ¿ya? Esta región promotora, entonces, este elemento genético nos permite posicionar la RNA polimerasa a este sitio. Eso permite, entonces, ¿no es cierto?, que la polimerasa se posicione alrededor de este extremo y, entonces, ¿no es cierto?, va a iniciarse en un nucleótido específico, que es el sitio de inicio de la transcripción, es lo que nosotros denominamos el nucleótido más 1. A partir de ahí comienza la transcripción corriente abajo, ¿ya? Entonces vamos a transcribir toda esta estructura, ¿ya? Esta estructura se va a transcribir y, ¿no es cierto?, al final del último exón existe una señal de poliadinilación que permite cortar, ¿no es cierto?, el transcrito y, ¿no es cierto?, se poliadenila. Pero la transcripción sigue, ¿eh? La transcripción no termina en la señal de polía. Entonces la señal de polía no es una señal de término, es una señal de poliadinilación, y eso es importante enfatizarlo desde ahora. ¿Qué es lo que encontramos entonces en las secuencias promotoras? Porque una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, es dónde se inicia la transcripción. Entonces hay un sitio donde se inicia la transcripción. Este sitio, ¿no es cierto?, es un nucleótido específico. Este nucleótido lo denominamos el nucleótido más 1. Y de ahí corriente, ¿no es cierto?, abajo van a ser todos, ¿no es cierto?, nuestros nucleótidos positivos, y el nucleótido siguiente a este es el nucleótido menos 1, y de ahí corriente arriba, entonces tenemos nuestra región promotora, ¿ya? ¿Qué es lo que encontramos en la región promotora? En la región promotora encontramos diferentes secuencias que son conservadas, y estas secuencias entonces conservadas son capaces de unir proteínas. Hay proteínas que son capaces de unirse específicamente a ciertas secuencias del DNA. Estas proteínas son capaces de
interaccionar con los surcos que se producen en la doble hélice, ya sea el surco mayor o el surco menor, y son capaces de reconocer la superficie de estos surcos, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, estos serían surcos específicos producidos por las secuencias, ¿no es cierto?, que encontramos en esas regiones, ¿ya? Y así tenemos entonces la caja Tata, donde se une la proteína que se une a la caja Tata, que es capaz de reconocer, ¿no es cierto?, esta secuencia particular, que es una secuencia rica en timidina y adenina, entonces por eso se llama la caja Tata, ¿ya? Entonces hay diferentes elementos, ¿no es cierto?, como estos elemento, ¿no es cierto?, que es más rico en citosina y guanina, que se une el elemento, el factor de transcripción 2B, ¿ya? Y así diferentes factores van a empezar a unirse, ¿no es cierto?, a diferentes segmentos del DNA, ¿ya? Todos estos factores que encontramos acá los denominamos factores generales de la transcripción, ¿ya? Porque hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre unos a otros. Entonces, una vez, entonces, ¿no es cierto?, que vamos a transcribir nuestro gen, este gen, ¿no es cierto?, va a ser transcrito, se transcribe todo el gen, ¿no es cierto?, y después de ello, entonces, este va a ser modificado con las modificaciones posttranscripcionales y finalmente, ¿no es cierto?, va a ser traducido. Eso lo vamos a ver en clases mucho más abajo en nuestro curso. Sin embargo, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver hoy día principalmente el proceso de transcripción y vamos a ver un poco, ¿no es cierto?, acerca de la modificación posttranscripcional que ocurre. Bueno, eso es lo que vamos a revisar en la clase de hoy. Entonces, además está decir, ¿no es cierto?, que el fin final, ¿no es cierto?, de la expresión de la mayoría de los genes es una proteína, esto ya lo habíamos revisado, y la molécula que vamos a transcribir es la molécula de DNA y la vamos a escribir entonces ahora con una estructura química diferente que es el ARN, ¿ya? El ARN es importante por dos razones, ¿no es cierto? Estructuralmente tiene diferencias con el ADN. Primero, ¿no es cierto?, tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2 de la ribosa, y por eso es una ribosa y no una desoxirribosa. Y la otra diferencia que existe con el ADN es que utiliza uracilo en vez de timina, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, se va a introducir durante la transcripción un uracilo donde hay una adenina, ¿no? El uracilo es complementario a la adenina, ¿ya? Entonces, esta es la cadena de ARN, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, con las diferencias clásicas, ¿no es cierto?, el grupo hidroxilo en el carbono 2 y el uracilo como base de los nucleótidos. Una cosa importante del RNA es que es una molécula monocatenaria, ¿ya? Y esto es importante porque lo que tenemos que ahora tratar de pensar en el RNA como una molécula que es capaz de adoptar estructuras tridimensionales, ¿ya? Hay ciertos sectores de autoapareamiento que uno los puede visualizar en un plano de 2 dimensiones, como la estructura que estamos viendo acá. Sin embargo, estas estructuras no son estructuras bidimensionales, sino que son tridimensionales, como la que observamos acá. Y eso es importante porque muchos RNA tienen actividad catalítica y toda esta teoría, ¿no es cierto?, que probablemente ustedes la vieron anteriormente del mundo del RNA, y eso es posible debido, ¿no es cierto?, a que el RNA tiene esta capacidad de poder establecer estructuras tridimensionales. Entonces, esa es una de las cosas como generalidades de la transcripción. La otra, ¿no es cierto?, es que la expresión de genes es diferencial, ¿ya? Y aquí nos vamos a detener un poco, ¿no es cierto?, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que en los organismos multicelulares, todas las células de ese organismo acarrean la misma información genética, todos acarrean el mismo genoma. Hay una que otra diferencia en ciertas células, por ejemplo, el sistema inmune, que hacen eventos de recombinación, pero en general la mayoría de las células tienen la misma información genética. Sin embargo, no todas las células de un organismo son exactamente iguales, ¿ya? Y eso es entonces, ¿no es cierto?, se debe a que diferentes células expresan set de genes diferentes. Y ese set de genes diferentes entonces le da el fenotipo a la célula, ¿no es cierto?, particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las células que se diferencian hacia neuronas que tienen una morfología bastante particular, se debe, ¿no es cierto?, que expresan genes neuronales durante el proceso de diferenciación, ¿ya? Así entonces tenemos que, ¿no es cierto?, diferentes tejidos van a expresar diferentes genes, van a expresar diferentes proteínas de acuerdo a su función, ¿ya? Entonces ese es el primer, ¿no es cierto?, concepto de que la expresión de genes no es la misma en todas las células dentro de un organismo, ¿ya? Incluso dentro de un mismo tejido hay una expresión diferencial de genes. No todas las células van a expresar los genes dentro de la misma proporción. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, ¿no es cierto?, es que no todos los genes se expresan, ¿no es cierto?, al mismo nivel. Hay genes que se expresan más y hay genes que se expresan menos. Y esto un poco lo que grafica
esta diapositiva, donde tenemos un gen A que se transcribe, ¿no es cierto?, de manera mucho más eficiente que el gen B. Eso implica que vamos a tener mayor cantidad de RNA mensajero para este gen que para el gen B, y de esa manera entonces finalmente se podría traducirse en una mayor cantidad de proteínas para el gen A que para el gen B, ¿ya? Hay, por supuesto, excepciones a esta regla muchas veces, ¿no es cierto? No necesariamente el gen que se expresa más va a tener mayor cantidad de proteína. Hay diferentes razones por las cuales eso no puede ocurrir. Pero en general el concepto es que tenemos genes que se expresan más y genes que se expresan menos. Es más, ¿no es cierto? La expresión de genes puede ser regulada por la célula, ¿ya? A través de diferentes acciones de hormona, a través de diferentes mecanismos de señalización. Nosotros podemos, ¿no es cierto?, expresar más de una proteína o menos de una proteína de acuerdo a los requerimientos fisiológicos de la célula y de acuerdo a, ¿no es cierto?, la funcionalidad de la célula, ¿ya? Entonces, eso es importante porque una de las cosas que probablemente vamos a ver, no sé si en este curso, probablemente en Biología Molecular 2, es que cuando nosotros vamos a empezar a estudiar el transcriptoma, hoy día tenemos la tecnología de poder básicamente estudiar el transcriptoma, o sea, todos los genes que expresan determinado tejido, incluso algunas células, podemos, ¿no es cierto?, entonces determinar el set de genes que se está expresando. Y el transcriptoma, ¿no es cierto?, es variable, va a depender de las condiciones, ¿no es cierto?, en las cuales esta célula esté cultivada, ese tejido esté estimulado, va a depender, ¿no es cierto?, el transcriptoma. No así el genoma, ¿no es cierto?, que es básicamente el set de información que tiene la célula, y el genoma básicamente no sufre mayores cambios. Entonces, eso es más o menos importante. Entonces, lo que tenemos que entender muy bien es entender, ¿no es cierto?, que el proceso de transcripción, entonces lo que vamos a copiar es una molécula de ARN. Y esta molécula que vamos a copiar, entonces, va a tener que ser complementaria a una de las hebras de ADN, ¿no es cierto?, donde está la información, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que hemos copiado, entonces, es la hebra, ¿no es cierto?, de ADN que es complementaria, ¿no es cierto?, a esta que sería, ¿no es cierto?, el templado sería esta hebra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la polimerización del RNA igual, ¿no es cierto?, que la polimerización del ADN ocurre en el sentido 5', 3', ¿ya? Entonces, lo que vamos a sintetizar va a ser una hebra de RNA, una molécula de RNA que es complementaria a una de las hebras de ADN, ¿ya? Entonces, la enzima que cataliza esto, entonces, es la RNA polimerasa. Es una enzima que es muy diferente a la ADN polimerasa. Es una enzima, cuando hablábamos de la ADN polimerasa, veíamos que era una enzima que teníamos que tener diferentes moléculas accesorias para que llevar a cabo su función de polimerización. En este caso, la RNA polimerasa es una molécula que cataliza la formación del enlace fosfodiéster, ¿no es cierto?, de ribonucleótidos trifosfato para formar una cadena lineal de ADN, ¿ya? Por lo tanto, utiliza ATP, UTP, CTP y GTP como parte, ¿no es cierto?, de los sustratos para poder sintetizar el ARN, y también utiliza, ¿no es cierto?, como templado una de las hebras de ADN, ¿ya? Entonces, esta es nuestra polimerasa, es una enzima que se dice que tiene una forma como una pinza, ¿no es cierto?, de cangrejo. Aquí estarían las mandíbulas, incluso hablamos que tiene una configuración de mandíbula donde abraza el DNA. El DNA tiene que denaturarse, ¿ya? Y se produce aquí lo que llamamos la burbuja de transcripción, ¿ya? Y esta burbuja de transcripción tiene un tamaño particular, y entonces aquí hay un túnel por donde entran los nucleótidos, y aquí estaría el sitio activo de la enzima, donde se produce entonces la polimerización, ¿ya? Y esta enzima tiene particularidad, entonces, después de poder separar el ARN sintetizado del DNA que se está usando como molde, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto?, por este sector aparece el RNA nuevo sintetizado, ¿ya? Una de las características de esta enzima es que puede iniciar la síntesis de RNA sin partido, ¿ya? Entonces, esta enzima se posiciona y comienza la síntesis de ARN, ¿ya? Es una enzima que tiene una tasa de error, ¿no es cierto?, mucho más alta que la adenina polimerasa, comete un error más o menos cada 10.000 pares de base, pero esto es una enzima que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que en el caso de la información biológica es una enzima que va a transcribir muchos RNA. Entonces, que un RNA tenga un error básicamente no afecta tanto el sistema informático de la célula
como lo podría ser, ¿no es cierto?, los errores que comete la DNA polimerasa. Por lo tanto, cuando vamos a transcribir un gen, lo que tenemos que pensar es que en realidad los genes están en los genomas de los diferentes organismos, ¿no es cierto?, puestos de diferente manera, ¿no?, en diferentes posiciones. Entonces aquí hay un gen A, ¿no es cierto?, que se transcribe, ¿no es cierto?, en este sentido, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿eh? Pero eso va a depender entonces, ¿no es cierto?, del posicionamiento que hagamos de la RNA polimerasa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ello. Aquí, si posicionamos la polimerasa, ¿no es cierto?, en este extremo, ¿ya?, lo que vamos a usar entonces como templado es, ¿no es cierto?, la hebra que está acá de 5'3' para poder polimerizar 5'3', y el resultado, ¿no es cierto?, es una RNA de policitidina acá. Entonces, si posicionamos la RNA polimerasa en el otro sentido, entonces tenemos un RNA sintetizado, ¿no es cierto?, que se utiliza la hebra, ¿no es cierto?, superior como molde, y tenemos un RNA, ¿no es cierto?, con poliguanina. Entonces, de eso depende, entonces, ¿no es cierto?, cuál de las dos hebras va a ser transcrita. Va a depender del reclutamiento de la RNA polimerasa al ADN. ¿Ya? Entonces, en el caso de procariontes, la cosa es más o menos relativamente simple. Se habla de que en procarionte tenemos lo que llamamos el ciclo de transcripción de la RNA polimerasa bacteriana. ¿Ya? Aquí lo que tenemos entonces es una enzima, ¿ya?, que es la RNA polimerasa, que se une al factor sigma, y entonces este complejo, ¿ya?, factor sigma RNA polimerasa, es el que va a reconocer ciertos promotores en el DNA de los procariontes. ¿Ya? Hay unos ciertos elementos que llamamos menos 35, menos 10, que vamos a ver en nuestra próxima clase en mayor detalle. Entonces, el factor sigma es capaz de reconocer estos elementos, se posiciona y es capaz entonces de posicionar la RNA polimerasa al sitio de inicio de la transcripción. El factor sigma también, ¿no es cierto?, ayuda en el proceso de la denaturación del DNA, cosa de dejar una de la hebra para ser utilizada como templado, y esta enzima entonces empieza a iniciar la síntesis de RNA. ¿Ya? Se dice que esta enzima tartamudea muchas veces porque genera pequeños trozos de RNA, porque lo que tiene que hacer, lo que ha ocurrido acá es que la enzima ha sido posicionada al DNA, y una vez que ha sido posicionada este DNA, hay ciertas fuerzas que la unen entonces a estas estructuras. Tiene que ser capaz de sobrellevar estas fuerzas, ¿no es cierto?, y escaparse. Y cuando se produce el escape, entonces, ¿no es cierto?, la RNA polimerasa entra en un proceso de que llamamos de elongación. La RNA polimerasa entonces empieza a polimerizar. Una vez que polimeriza, entonces ya no se necesita el factor sigma, ¿no es cierto?, se desplaza. Y entonces la RNA polimerasa sigue la polimerización. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparece una señal, ¿no es cierto?, de término, o existen ciertas estructuras que adquieren el RNA, como esta estructura de horquilla, que desestabiliza la enzima y la enzima se suelta, ¿no es cierto?, y el RNA entonces va a ser traducido. ¿Ya? Ese es el mecanismo cómo funciona. Entonces, este sitio de la RNA polimerasa bacteriana, entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta región? ¿Cuál es esta región, ¿no es cierto?, menos 10, menos 35. Esta región, ¿no es cierto?, es una región más o menos conservada, ¿ya? Hay si ustedes se fijan, este es el análisis, ¿no es cierto?, de la frecuencia de cada nucleótido de diferentes genes, ¿no es cierto?, en este caso, esto está hecho en E. coli, y ustedes ven, ¿no es cierto?, que hay una secuencia más o menos conservada. Esta secuencia, entonces, son las que reconoce el factor sigma. Y lo otro importante es la separación entre estos dos elementos, ¿ya? Hay aproximadamente 17 nucleótidos, ¿sí?, porque hay una distancia física también que tiene que más o menos respetarse para poder el factor sigma poder reconocer y unirse con cierta fuerza y cierta afinidad al promotor. Entonces eso es lo que hace, ¿no es cierto?, que este factor sigma, ¿no es cierto?, reconozca estos elementos, menos 10, menos 35, para llevar a cabo el proceso de la transcripción. Esta estructura de la RNA polimerasa bacteriana, esto lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Aquí es un poco para poder visualizar, entonces, ¿no es cierto?, aquí está la molécula del DNA, aquí estaría la mandíbula, aquí hay una estructura que se llama, ¿no es cierto?, del timón, y entonces en este lugar estaría el sitio activo. Aquí sería la adición de nucleótidos, se estaría utilizando, ¿no es cierto?, esta molécula como templado, ¿ya? Y lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es que esta enzima después es capaz de ir separando, ¿ya? Hay una estructura que es capaz de separar el RNA que se sintetiza del ADN
lo cual no es simple, porque el DNA se une con una cierta complementariedad y con una cierta afinidad. Entonces esta enzima es capaz de hacerlo todo, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra burbuja de la transcripción y este sería el sitio activo, ¿ya? Este es un modelamiento de esta estructura, ¿no es cierto? Aquí está la famosa estructura, ¿no es cierto?, de limón. Esto es, la transcripción puede ocurrir simultáneamente. Estos son RNA ribosomales, son estas estructuras como de hojas de lecho o de árbol de Pascua también le llaman. Y lo que vemos entonces, aquí son dos genes, ¿no es cierto?, ribosomales que están siendo transcritos. Y vemos, ¿no es cierto?, que aquí está el DNA, ¿ya? Y aquí estaría el posicionamiento de las polimerasas. Todos estos puntos que ustedes ven aquí son un poco más gruesos, sería la RNA polimerasa que está transcribiendo, ¿no es cierto?, y cada una de estas hebras es un transcrito, ¿ya? Con ciertas proteínas que se unen a los extremos, entonces da esta estructura y aquí estaría el término de la transcripción. Entonces hay un inicio y un término y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, aquí hay una transcripción básicamente bastante profusa y es porque la célula, ¿no es cierto?, transcribe los RNA ribosomales, ¿no es cierto?, en una gran cantidad debido, ¿no es cierto?, que la célula necesita ribosomas, ¿no es cierto?, para la síntesis de proteínas. Entonces son genes altamente transcritos. De hecho, dentro de los RNA intracelulares, los RNA ribosomales comprenden sobre el 95% de los RNA. Entonces, eso es importante. ¿Qué tipo de RNA se producen en las células? Esta es una lista que no está actualizada, ahora son muchos más, pero principalmente, ¿no es cierto?, nosotros vamos a estar hablando de la síntesis del RNA mensajero, que son los RNA, ¿no es cierto?, que codifican para proteínas. Están los RNA ribosomales y los RNA de transferencia, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Están los RNA nucleares pequeños, ¿ah? Vamos a ver un ejemplo de esto. Estos son RNA que son extremadamente importantes en los procesos de empalme de los exones, ¿ah? Entonces, estos participan junto con en el empalmosoma o espliciosoma en poder, ¿no es cierto?, eliminar los intrones, ¿ya? Están los RNA no nucleares pequeños, los snORNAs, que son RNA cortos que se utilizan para poder modificar y procesar los RNA ribosomales. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Y hay otros más. Entonces, hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que la historia de la RNA no termina con todos estos, sino que ahora hay microRNA que permiten unirse con un sistema, ¿no es cierto?, de silenciamiento de genes que permiten controlar diferentes redes de genes dentro de la célula. Entonces hay unos microRNA y otros RNA, ¿no es cierto?, no codificantes, no traducidos, que probablemente cumplen un rol extremadamente importante, ¿ya? Incluso cada vez hay más evidencia de que hay incluso RNAs que son transcritos, ¿no es cierto?, que no son no codificantes. ¿Quiénes transcriben estos RNA? Todos estos RNA, por supuesto, ¿no es cierto?, estamos hablando de en células eucariontes, ¿ya? ¿Cuáles son las polimerasas que transcriben estos RNA en las células eucariontes? Tenemos entonces básicamente 3 RNA polimerasas. La RNA polimerasa 1 es la que transcribe los RNA ribosomales. La RNA polimerasa 2, que es la que nos vamos principalmente a referir el día de hoy, transcribe todos los RNA para los RNA mensajeros y algunos nucleares pequeños. Y la RNA polimerasa 3, ¿no es cierto?, que transcribe los tRNA, los RNA ribosomal de 5S y algunos RNA nucleares pequeños también, ¿ya? Entonces está básicamente distribuido la transcripción, ¿no es cierto?, de los diferentes genes, diferentes enzimas. Esto lo dejamos para que ustedes quizás eran capaces de verlo. Esta es una imagen estéreo. Hay una cierta forma de poder visualizar esto, probablemente lo pueden ustedes ver en el PDF que le enviamos, pero ahí uno puede básicamente tratar de mirar hacia el fondo de la diapositiva y uno podría en cierta manera ver en 3 dimensiones lo que es la estructura de la RNA polimerasa, ¿ya? Entonces se dicen que aquí tenemos una estructura como de mandíbulas, estas serían estas dos estructuras de mandíbula, y lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es un átomo de magnesio, que es donde está el sitio activo de la enzima. Entonces, más o menos esa sería la estructura. Estas son las mandíbulas, entonces, que estarían abrazando la molécula de ADN, ¿ya? Y esta es la estructura, ¿no es cierto?, de la enzima, y aquí estaría el sitio activo, ¿ya? Entonces, si rotamos la enzima, ¿no es cierto?, aquí estaría el DNA, y el sitio activo entonces estaría más por acá abajo,
sería el sitio activo. Entonces, esta es la RNA polimerasa de la levadura. Entonces, existen diferentes, ¿no es cierto?, subunidades de esta enzima. Y esta enzima, ¿no es cierto?, entonces está compuesta por 12 subunidades. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que es una enzima, ¿no es cierto?, bastante compleja, en el sentido, ¿no es cierto?, que es una enzima multimérica. Aquí vemos entonces, ¿no es cierto?, la estructura del RNA. Aquí estaría el DNA, ¿no es cierto?, aquí estaría las mandíbulas que estarían abrazando el DNA, y aquí estaría el sitio activo de la enzima. Eso es más o menos importante entenderlo, ¿no es cierto?, porque el sitio activo es donde entonces se va a posicionar nuestro nucleótido +1, ¿no es cierto?, durante el sitio de inicio de la transcripción, ¿ya? Una cosa interesante que ocurre con la RNA polimerasa, ¿no es cierto?, es que se puede inhibir. Una de las moléculas que inhibe esta enzima es la alfa-manitina, ¿ya? Es un inhibidor específico, ¿no es cierto?, de la RNA polimerasa 2, ¿ya? Y la alfa-manitina, entonces, es una toxina que se encuentra, entendido, ¿no es cierto?, en ciertos hongos, como la manita muscaria, y entonces se utiliza esta toxina si queremos, ¿no es cierto?, inhibir la síntesis en diferentes experimentos, ¿no es cierto?, en los cuales queremos ver si la expresión, ¿no es cierto?, queremos pararla a nivel de la síntesis de mRNA o la síntesis de proteína, y existen generalmente diferentes moléculas que nos permiten modular, ya sea la transcripción o la transcripción o la traducción. Entonces la alfa-manitina se utiliza para ello, ¿ya? Y lo que hace la alfa-manitina, durante mucho tiempo se pensó que la alfa-manitina lo que hacía era bloquear el sitio activo de la enzima, pero en realidad lo que hace la alfa-manitina se une, ¿no es cierto?, a este lugar que se llama el puente aquí, ¿ya? Y entonces lo que hace entonces la alfa-manitina no permite que el DNA se desplace en la enzima. Entonces eso hace que la enzima, ¿no es cierto?, no se pueda desplazar por el RNA. Tiene una afinidad muy alta por la alfa-manitina, y de esa manera entonces se inhibe la síntesis de RNA y básicamente se detiene la transcripción. Eso. Aquí tenemos entonces la estructura del gen. Ahora vamos a tratar de empezar a hablar de cómo este proceso de transcripción se lleva a cabo. Y entonces aquí vamos a poner atención, ¿no es cierto?, a estas estructuras que tenemos cercano al promotor, ¿ya? Entonces tenemos nuestro promotor. En este promotor entonces vamos a tener diferentes elementos, y en este promotor, ¿no es cierto?, tenemos regiones promotoras, ¿no es cierto?, corriente arriba, ¿no? Y vamos a tener un poco más distante, ¿no es cierto?, otros realzadores, ¿no es cierto?, o silenciadores. Entonces hay diferentes elementos aquí en el promotor, ¿no es cierto?, que hacen que me aumente o disminuya la transcripción. Muchas veces estos elementos que están corriente arriba se unen ciertas proteínas, ¿no es cierto?, y estas proteínas que se unen, ¿no es cierto?, pueden ser dirigidas o activadas, ¿no es cierto?, de acuerdo al estado fisiológico de la célula. Entonces esto ya lo habíamos hablado, estos son los elementos que están cercanos. Aquí se unen entonces los factores de transcripción generales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo funciona esta cosa? Lo que va a ocurrir entonces, ¿no es cierto?, es que tenemos ciertos elementos corriente arriba, donde están estas regiones que se van a unir, ciertas proteínas, ¿ya? Y estas regiones, entonces, estas proteínas, ¿no es cierto?, una vez que se unen, de alguna manera van a interactuar, ¿no es cierto?, con el complejo que tenemos acá. Porque aquí lo que va a ocurrir, estos diferentes elementos genéticos van a unir diferentes factores de transcripción, que son proteínas que tienen la capacidad de unir el DNA, se van a formar ensambles multiméricos de muchas proteínas, y esto entonces me van a reclutar a mí la RNA polimerasa al sitio de inicio de la transcripción, ¿ya? Entonces la transcripción ocurre porque existe todo este sistema, ¿no es cierto?, de factores de transcripción y diferentes proteínas que me forman lo que llamamos el complejo de inicio de la transcripción, ¿ya? Y este complejo de inicio de la transcripción, entonces, ¿no es cierto?, me posiciona a la RNA polimerasa al sitio +1, ¿ya? Entonces, esto ocurre más o menos de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí la caja TATA. La caja TATA es reconocida por la proteína que une la caja TATA, a la cual se une el factor 2F, el factor de inicio de la transcripción, ¿no es cierto?, 2D. Entonces, este factor se une
¿ya? Y va a reclutar diferentes factores, ¿no es cierto?, generales. Todos estos son factores generales, ¿ya? Y estos factores, algunos de ellos, ¿no es cierto?, como el factor H, extremadamente importante, ¿ya? Me van a reclutar entonces la RNA polimerasa al sitio de inicio de la transcripción. Entre estos factores, ¿no es cierto?, el factor H es importante porque es el que ayuda, ¿no es cierto?, a denaturar el DNA, pero también fosforila la RNA polimerasa. Entonces, cuando se posiciona la RNA polimerasa es fosforilada en esta estructura, ¿no es cierto?, que es dominio C-terminal de la proteína. Esto es como una cola de secuencia aminosídica repetitiva que tiene serina y treonina, y esos residuos son fosforilados, ¿ya? Eso es importante porque aquí van a haber diferentes factores asociados a este dominio C-terminal de esta enzima. Y una vez, ¿no es cierto?, entonces que la enzima está posicionada, la enzima sufre un cambio conformacional, como ustedes pueden ver, abraza el DNA y estaría lista para iniciar el proceso de la transcripción. Estos son los diferentes factores, ¿no es cierto?, factores generales de transcripción, ¿no es cierto?, con sus respectivos pesos moleculares, ¿ya? Y la función, ¿no es cierto?, que lleva cada uno de ellos dentro de esta región promotora. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se une la caja TATA a la región, ¿no es cierto?, TATA, ¿ya? Ustedes pueden ver, este es el DNA, y esta es la TATA binding protein, y este sería el factor 2B. Entonces aquí de esta manera se empiezan a formar estos complejos, y eso entonces me permite el reclutamiento de la RNA polimerasa al DNA. Fíjense ustedes entonces que debido a que estas proteínas son capaces de reclutar a la RNA polimerasa al sitio de inicio de la transcripción, el sitio del inicio de la transcripción estaría definido por este nucleótido que tenemos acá, que es el nucleótido que está frente al sitio activo de la enzima. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la razón, ¿no es cierto?, porque desde la caja TATA hay una determinada secuencia de nucleóticos corriente abajo donde se va a iniciar la transcripción, está determinada por la distancia física que habría entre, ¿no es cierto?, estos factores que unen la caja TATA y la interacción de la RNA polimerasa con estos factores generales de transcripción, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no es cierto?, es que en ese sitio se inicia el proceso de la transcripción, ¿ya? Es por eso, ¿no es cierto?, entonces que a partir de estos elementos que tenemos acá, aquí comienza el sitio de la transcripción. Cómo los factores que están corriente arriba interaccionan, ¿no es cierto?, de alguna manera estos factores, cómo interaccionan con la RNA polimerasa. Esto se hace a través de un complejo multiproteico llamado el mediador, ¿ya? Entonces, estos factores que se unen corriente arriba, por ejemplo, los típicos son los elementos de respuesta, los receptores de estrógeno o los receptores de andrógeno, diferentes receptores para hormonas esteroidales, son capaces de unirse al DNA y son capaces entonces de alguna manera de interactuar con el mediador, y el mediador entonces es un complejo de más o menos 50 proteínas que es capaz de interaccionar entonces con los factores de transcripción generales y la RNA polimerasa para poder llevar a cabo el proceso de la transcripción, ¿ya? Entonces, esto posiciona a la RNA polimerasa al sitio de inicio de la transcripción. Entonces, la polimerasa tiene que ser, en cierta manera, reclutada por todos estos elementos, ¿no es cierto?, al sitio de inicio de la transcripción. Y una vez que se forma este complejo de inicio de la transcripción, entonces la transcripción comienza, ¿ya? Este es el mediador, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que es una estructura relativamente compleja, de muchas proteínas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo la transcripción? La transcripción se llevaría a cabo de la siguiente manera. Estarían estos factores generales que se unen en la cercanía, ¿no es cierto?, del sitio de inicio de la transcripción, y estarían estos factores, ¿no es cierto?, de transcripción que se unen, ¿no es cierto?, en estos enhancers en corriente arriba, ¿ya? Y el mediador entonces interacciona con estos enhancers, ¿ya? Interaccionaría entonces con la RNA polimerasa y el resto de los factores de transcripción generales, y eso hace entonces que se forme este complejo multimérico, donde estaría posicionada la polimerasa a este sitio. Y entonces, ¿no es cierto?, de esa manera se lleva a cabo el proceso de la transcripción. Esto es, como ustedes vean, ¿no es cierto?, esto es el mediador tiene una estructura particular, estos son modelamientos, y se dice entonces que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, el mediador, y es capaz de interaccionar entonces con la RNA polimerasa 2, ¿ya? Entonces, esta es la interacción entonces de lo que sería, ¿no es cierto?, el mediador. Esta sería la estructura del mediador, con la cabeza, ¿no es cierto?, el cuerpo y la cola, y esta sería entonces la RNA polimerasa 2. Bueno, este es un poco los eventos que ocurrirían. Entonces,
Aquí tenemos ciertos factores que se han unido al DNA. Estos factores entonces son capaces de reclutar al mediador, al DNA, y el mediador entonces empezaría a reclutar los factores de transcripción general, entre eso la caja-tata y el factor 2B, ¿ya? Y entonces luego entraría la RNA polimerasa 2 con otros factores, y aquí se formaría un complejo. Este complejo entonces recluta el factor H, que está importante, ¿no es cierto?, hemos dicho, porque ayuda participa en la fosforilación de la polimerasa, pero también, ¿no es cierto?, en la denaturación del ADN. Y una vez, ¿no es cierto?, que el factor H entra y la RNA polimerasa fosforilada, entonces ya la RNA polimerasa entonces puede pasar, ¿no es cierto?, a la forma de elongar, ¿ya?, de elongación. Entonces aquí empieza a sintetizar la RNA, ¿ya? De esa manera, entonces, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo el proceso de la transcripción. El mediador, entonces, ¿no es cierto?, puede unirse a ciertos elementos, ¿no es cierto?, que permiten activar la transcripción, pero también puede unirse, ¿no es cierto?, a otros elementos que son represores. Esto, en teoría, serían otros factores, ¿no es cierto?, dentro de los promotores nosotros tenemos activadores e inhibidores de la transcripción. Entonces hay ciertos elementos, ¿no es cierto?, que son capaces de reprimir. A estos elementos se unen proteínas que también unen al mediador, pero lo mantienen en una posición, ¿no es cierto?, en una conformación que no le permite interaccionar con la RNA polimerasa y con los factores de transcripción generales. De esa manera, entonces, cuando tenemos un represor, un elemento represor, ¿no es cierto?, en ese gen que se une, ¿no es cierto?, a través de estos factores de transcripción, entonces podemos inhibir también la expresión de ese determinado gen. Y muchas veces el resultado, si la RNA polimerasa transcribe o no transcribe, es el efecto, ¿no es cierto?, es la suma de represiones o, ¿no es cierto?, estimulaciones, ¿no es cierto?, para poder transcribir el RNA. Esta era una animación que lamentablemente no la voy a poder mostrar, pero básicamente describe este proceso, ¿no es cierto?, que nosotros estamos viendo acá, cómo se lleva a cabo el reclutamiento de la RNA polimerasa, ¿no es cierto?, al sitio inicio de la transcripción, y cómo se lleva a cabo el proceso de la transcripción. En este momento no lo podemos mostrar, vamos a ver si lo podemos mostrar al final de la clase. ¿Cómo las proteínas son capaces entonces de reconocer las diferentes secuencias en el ADN? Es algo que se ha estudiado con bastante detalle. Hoy día se sabe, ¿no es cierto?, que hay muchas proteínas que tienen diferentes estructuras, ¿no es cierto? Entre estos, por ejemplo, los factores de los receptores de hormonas esteroidales, que son los receptores para la hormona, ¿no es cierto?, como estradiol o progesterona, son capaces de unir esta hormona, y cuando unen esta hormona finalmente aumenta la afinidad por el DNA. ¿Ya? Y es porque estos son receptores que están interaccionando con muchas proteínas, y al interaccionar con estas proteínas, ¿no es cierto?, lo protege de unirse al DNA, pero cuando es que unen la hormona, se liberan estas proteínas y el receptor puede interaccionar con el DNA. Aquí existe una estructura que se llaman dedos de zinc, ¿ya? En el fondo lo que hay son unos residuos de cisteína que son capaces de interaccionar con un átomo de zinc y generan estas estructuras donde estas alfa hélices son capaces de interaccionar con los surcos del ADN. Entonces, existe una secuencia específica que se llaman elementos de respuesta esteroide o elementos de respuesta a estrógeno, que son capaces de reconocer esta secuencia. Lo otro que es importante, entonces, ¿no es cierto?, es que estos receptores generalmente actúan como dímeros, ¿eh? Y se reconocen estos elementos de respuesta a hormonas esteroidales, y entonces esto después permite interaccionar con otras proteínas, el mediador, y iniciar la transcripción, ¿ya? Están estos otros, ¿no es cierto?, elementos que se llaman los cierres de leucina, leucine zippers, ¿ya?, que habían proteínas en las cuales había una alfa hélice y había varios residuos de leucina dispuestos unos, estaban dispuestos, ¿no es cierto?, bajo un determinado número de aminoácidos. Entonces esto permite, ¿no es cierto?, esta leucina interaccionar entre sí. Estas dos alfa hélices entonces interaccionan, y resulta que hay una alfa hélice acá que permite de alguna manera, ¿no es cierto?, interaccionar con los surcos del DNA. Entonces, si ustedes se fijan, hay diferentes motivos que son capaces de interaccionar con el ADN, ¿ya? Y, por supuesto, ¿no es cierto?, hay versiones que interaccionan con mayor o menor fuerza, ¿ya? Pero esta es la manera en que estos factores de transcripción interaccionan con las moléculas de ADN. Esto es extremadamente importante porque lo que ha ocurrido últimamente es que se han utilizado algunas de estas secuencias
y se han ido, ¿no es cierto?, iterando y cambiando la estructura aminoácidica, y se han logrado entonces diseñar moléculas que son capaces de reconocer básicamente cualquier molécula de ADN con un determinado grado de afinidad. Por lo tanto, hoy en día existe la capacidad de poder diseñar, en cierta manera, factores de transcripción. Y hay un área muy importante, ¿no es cierto?, de tratar de generar nuevos switch genéticos basados en la capacidad, ¿no es cierto?, de desarrollar moléculas completamente de nuevo para poder regular la expresión de ciertos genes. Entonces, una de las cosas interesantes de los factores de transcripción es que hay ciertos motivos que son los motivos que son capaces de interaccionar con el ADN, como ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Pero existen otras partes de esta proteína que son las que son capaces de interaccionar, por ejemplo, con las otras, que son los dominios que le llaman de transactivación, ¿ya? Entonces, estas proteínas pueden ser realmente modulares y uno puede diseñar proteínas que unen el DNA y poner, ¿no es cierto?, los dominios de transactivación o transrepresión a esas moléculas, y uno puede diseñar un factor de transcripción que inhiba o que estimule la transcripción, ¿no? Y eso se ha hecho con bastante éxito en el último tiempo. Esto un poco para mostrarles cómo ocurre la regulación, entonces, de ciertos genes, ¿no es cierto?, como ciertos genes son regulados por hormonas, ¿no? Y un ejemplo de ello, ¿no es cierto?, el mecanismo de acción de los esteroides, en este caso, estradiol, ¿ya? Estradiol, entonces, lo que lleva a cabo su efecto, ¿no es cierto?, ustedes saben, ¿no es cierto?, es una hormona producida por los ovarios, principalmente es una hormona, ¿no es cierto?, que va a ir a actuar sobre ciertos tejidos blancos. Y en esos tejidos blancos, ¿no es cierto?, va a cambiar, va a aumentar la proliferación celular, va a gatillar diferentes cambios, ¿no es cierto?, fisiológicos en el tejido, ¿no es cierto?, que son esos tejidos blancos. Bueno, ¿cuáles son los tejidos blancos para los esteroides, ¿no es cierto? Son los tejidos que expresan el receptor para el estradiol, ¿ya? Y es un receptor, ¿no es cierto?, que está en el núcleo. Ese receptor, entonces, lo que va a ocurrir cuando la hormona, el estradiol, ustedes saben, es una hormona lipofílica que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de difundir al interior de la célula, y cuando llega al núcleo de la célula, entonces se une al receptor de estrógeno, que si ustedes se fijan está unida a diferentes proteínas, entre estas proteínas de Hitchcock 90, Hitchcock Protein 90. ¿eh? Y lo que va a ocurrir una vez que une la hormona, este receptor va a liberar esta hormona, va a dimerizar, se va a fosforilar, y entonces se va a unir a ciertas regiones promotoras. Aquí tenemos entonces los elementos de respuesta a estrógeno, donde el receptor de estrógeno, ¿no es cierto?, como dímero va a interaccionar. Esto, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, esta es la hormona que está unida a este receptor, y esto entonces va a hacer que esto interaccione con diferentes otras proteínas intracelulares, ¿no es cierto?, intranucleares en realidad, y lo que esto va a interactuar, ¿no es cierto?, con el resto de los factores de transcripción generales que interaccionan con la caja TATA, ¿ya? Y esto hace entonces que la ADN polimerasa sea reclutada y se inicie la transcripción de ese gen. Como ustedes pueden ver, estos son elementos de respuesta, ¿no es cierto?, a estrógenos. Si ustedes se fijan, incluso son ciertas estructuras pseudopalindrómicas que le permiten entonces reconocer esta secuencia, ¿no es cierto?, por el receptor. Esto era un poco para mostrarles exactamente lo mismo. Entonces, estas son las etapas entonces de la expresión génica, ¿no es cierto?, en eucariontes y bacterias. Lo que aquí entonces vamos a ver ahora es el caso, ¿no es cierto?, de qué le ocurre una vez que se inicia la transcripción. Una vez que se inicia la transcripción entonces va a ocurrir y vamos a transcribir, ¿no es cierto?, todo el gen con todos sus intrones, ¿ya? Y después lo que va a ocurrir entonces es que este transcrito le va a ocurrir una modificación. Esta modificación la llamamos modificación post-transcripcional, ¿ya? Y esas modificaciones post-transcripcionales significa que en el eucarionte significa que le vamos a introduc' un capuchón de 7-metilguanilato a este mensajero, le vamos a sacar los intrones y le vamos a introducir en el extremo 3', una cola de poliadenina. Una vez que ocurre todo eso dentro del núcleo, entonces ahí este RNA está maduro y se exporta recién hacia el citoplasma, donde se lleva a cabo el proceso de la traducción, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Vamos a ver entonces cómo generamos este RNA maduro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos entonces nuestro promotor, fíjense ustedes, ¿ya?
estos promotores, entonces aquí es donde vamos a unir diferentes factores de transcripción y vamos a iniciar la transcripción a partir de este punto, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí, desde acá hasta acá, lo que tenemos es un exón, ¿ya? Aquí está nuestro codón AUG, que es el codón que nos dice, ¿no es cierto?, dónde tiene que iniciar la transcripción, ¿ya? Y donde va a iniciarse esta transcripción, entonces vamos a transcribir, el codón AUG es el codón que nos dice dónde vamos a iniciar la traducción. La transcripción comenzó aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a transcribir? Vamos a transcribir toda esta información, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir transcribiendo, en realidad la transcripción comienza, pero no sabemos dónde para, ¿ya? Lo que ocurre entonces es que aquí, ¿no es cierto?, existe una señal de poliadenilación. Y esta señal de poliadenilación, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es que la transcripción ocurre, ¿ya? Y después continúa, pero esta señal, ¿no es cierto?, recluta ciertos factores de corte y de poliadenilación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que ocurre cuando aparece esta señal, el RNA se corta, deja un 3'-hidroxilo, y ese 3'-hidroxilo se utiliza para añadir adeninas al final. De esa manera, entonces, ¿no es cierto?, vamos a tener un RNA maduro, que le hemos introducido un capuchón de 7-metilguanilato, le vamos a tener que sacar los intrones y lo vamos a poliadenilar. Y este RNA, ¿no es cierto?, es el que va entonces a ser traducido a una determinada proteína. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia entonces que tenemos, ¿no es cierto?, entre algunos RNA mensajeros de procariontes y de eucariontes. En los RNA de procariontes básicamente se transcriben y no se modifican, pero una gran diferencia es que los RNA de procarionte pueden ser lo que llamamos multisistrónicos. Multisistrónico significa entonces que podemos tener un mensajero que puede codificar para más de una proteína. En eucariontes eso no se observa. En eucariontes los que tenemos, ¿no es cierto?, son RNA mensajeros que son monosistrónicos, en la cual el mensajero después, ¿no es cierto?, que se ha modificado, codifica solamente para una sola proteína. ¿Ya? Eso es una gran diferencia. Ahora, nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, de ciertas secuencias virales a producir, ¿no es cierto?, mRNA policitrónico en célula eucarionte. Pero eso es, ¿no es cierto?, es una creación debido a utilizar elementos genéticos para poder empezar a partir de un solo transcrito 2 proteínas en eucarionte, pero eso naturalmente no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando producimos nuestro RNA maduro? Lo que vamos a tener entonces, ¿no es cierto?, es un RNA que le vamos a introducir 3 modificaciones posttranscripcionales, ¿ya? Este sería nuestro, ¿no es cierto?, transcrito, y a este transcrito, ¿no es cierto?, en el extremo 5' le vamos a introducir entonces un nuevo nucleótido, y este nuevo nucleótido entonces va incluso a ser metilado, y eso es lo que llamamos el capuchón de 7-metilguanilato. Esto tiene que ser introducido, ¿no es cierto?, porque esto le da estabilidad al RNA, eso permite que ciertas proteínas que reconocen esta estructura se unen al RNA y lo protegen, ¿no es cierto?, de degradarse, ¿ya? A partir, ¿no es cierto?, donde transcribimos hasta donde está el primer AUG, hay una secuencia de RNA que no se traduce, ¿ya? Nosotros vamos a empezar a traducir este mensaje a partir de encontramos el primer AUG. Entonces, esta región, ¿no es cierto?, que no se traduce, y como está en el extremo 5', la llamamos la región 5' no traducida, ¿ya? Por las siglas en inglés, esto generalmente hablamos del 5' UTR, ¿ya? Que es esta región que tenemos acá. Después entonces aparece el primer AUG, y desde donde tenemos el primer AUG empezamos a leer, ¿no es cierto?, los codones de 3 en 3, ¿hasta dónde? Hasta donde está nuestro codón de parada. Donde está nuestro codón de parada, entonces esto define lo que llamamos el marco de lectura abierto, que estaría dado, ¿no es cierto?, por el codón de iniciación y hasta donde existe el codón de parada, ¿ya? Eso entonces es la región que en un RNA maduro estaría codificando para la proteína. Esa es la región entonces que ustedes se fijan, aquí está el primer AUG, eso, ¿no es cierto?, se traduce hasta donde tenemos el codón de parada. Esa es la región que codifica para la proteína, ¿ah? Pero también se le llama, ¿no es cierto?, el marco de lectura abierto, ¿ya? El marco de lectura abierto porque este es el marco que empezamos a leer el mensajero para producir la proteína. Y este marco de lectura abierto, ¿no es cierto?, viene de la traducción, también le llamamos ORF, por las siglas en inglés de Open Reading Frame, ¿ya? Una vez que tenemos nuestro codón de parada acá, tenemos ¿no es cierto?, un segmento, ¿no es cierto?, que sería este segmento que tampoco se traduce, y esa es la región ahora que le llamamos 3',
porque está cerca del 3' del mensajero, le llamamos la región 3' no traducida. Esta región 3' no traducida incluye la señal de poliadenilación, que vamos a ver en un rato, ¿no es cierto?, la señal que nos permite cortar el mensaje y poliadenilarlo. Y esta cola de poliadeninas puede ir de 50 hasta 200, 300 adeninas, ¿no es cierto?, que sería la cola de poliadenina. Esta cola de poliadenina tiene una razón funcional, porque es una proteína a ello y ayuda a proteger esta RNA también, y se supone, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la estabilidad del mensaje y el número de veces que es traducido. Dentro de la región 3' no traducida hay ciertas secuencias, ¿no es cierto?, que permiten formar ciertas estructuras de horquilla que interaccionan con otras proteínas y también permiten una regulación de la traducción de estos mensajes. Entonces esta cosa es mucho más compleja porque hay una gran cantidad de información todavía, ¿no es cierto?, en el RNA, no solamente la información que codifica para proteínas. Sin embargo, a nosotros lo que más nos interesa es esta región que codifica para proteínas, porque esto finalmente, ¿no es cierto?, lo que va a ser traducido y va a producir una proteína funcional. Este es el mecanismo como se introduce el capuchón de 7-metilguanosina. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un puente 5' trifosfato, ¿ya? De aquí, entonces, lo que ocurre en nuestro RNA se empieza a sintetizar y el primer nucleótido, entonces, es un nucleótido trifosfato. Este nucleótido trifosfato, entonces, entra una fosfatasa que saca uno de los fosfatos y después viene una guaniltransferasa que es capaz, ¿no es cierto?, con GTP, introducir este grupo, ¿no es cierto?, este grupo guanilato acá. ¿Ya? Y después entonces vienen diferentes metiltransferasas que son las que van a metilar este guanilato y por eso se produce esta estructura de la 7-metilguanosina. Alguna vez algunas bases adyacentes también son metiladas. Entonces esta es la introducción de este nucleótido, es lo que, ¿no es cierto?, llamamos, ¿no es cierto?, el capuchón. En inglés se habla de la palabra capping como el mecanismo, ¿no es cierto?, de introducir este capuchón, ¿no es cierto?, al mensajero. Y esto es importante porque esto le da estabilidad al mensaje. ¿Ya? ¿Cómo se producen estas modificaciones? Estas modificaciones son introducidas, ¿no es cierto?, por diferentes factores mientras el RNA está siendo sintetizado. Entonces, si ustedes se fijan, están estos factores que introducen el capuchón, que apenas aparece el RNA, inmediatamente entonces estos factores introducen, ¿no es cierto?, con la enzima asociada, el capuchón de 7-metilguanilato. La polimerasa sigue actuando entonces después, ¿no es cierto?, y entonces después se sacan los intrones. Hay un mecanismo particular de cómo se sacan estos intrones que lo vamos a revisar en nuestra próxima clase, ¿ya? Y lo que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que estos exones, ¿no es cierto?, tienen que ser escindidos y por supuesto esto ya lo habíamos visto y revisado. Hay un procesamiento diferencial incluso de los exones entre los diferentes tejidos. Aquí aquí está la película de cómo se lleva a cabo las reacciones de transesterificación durante la eliminación de los intrones y probablemente lo vamos a revisar también en la próxima clase. ¿Ya? Debido al splicing o el empalme alternativo de los exones, es que a partir de un solo gen podemos dar origen, ¿no es cierto?, a 6 en promedio genes, y es probable entonces que incluso, ¿no es cierto?, hay una mayor diversidad de proteínas debido a las modificaciones post-transcripcionales también de las proteínas. Eso añade, ¿no es cierto?, que con un set muy pequeño de genes nosotros podamos generar una gran diversidad proteica. La última modificación entonces que ocurre es la introducción, ¿no es cierto?, de la cola de poliadeninas. Eso ocurre, ¿no es cierto?, porque aparece esta señal AAUAAA, ¿ya?, que está presente también en el gen, ¿no es cierto? Es la señal entonces para que los factores nuevamente, ¿no es cierto?, reconozcan esta secuencia, se corta el RNA. Fíjense usted que el RNA ya sigue la síntesis de RNA. Se corta, ¿no es cierto?, deja un 3'-hidroxilo, y este 3'-hidroxilo entonces poliadenilado por una enzima, ¿no es cierto?, que se denomina la poliadenilil polimerasa. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema funciona, ¿no es cierto?, que va la RNA polimerasa, ¿ya?, se sintetiza el RNA y aparece entonces esta señal de poliadenilación. Cuando aparece esta señal, entonces los factores de corte y de poliadenilación
¿no es cierto?, van a unirse a esta secuencia, van a estimular el corte, ¿ya?, acá, y una vez que se estimula el corte, se recluta la enzima, la poliadenilil polimerasa, ¿ya?, y proteínas, ¿no es cierto?, que unen en poli A, y entonces resulta que la poliadenilil polimerasa, ¿no es cierto?, añade residuos de adenina a este mensajero. Entonces se añaden unos 200, 300 adeninas, ¿ya? Esta es una enzima que es capaz de añadir adenina al final nomás, no necesita templado ni nada, y esta cola de adenina es entonces unida por estas proteínas que unen esta región poli A. De esta manera entonces el mensajero se protege, ¿ya? Y una vez que este mensajero está maduro, entonces es transportado, ¿no es cierto?, hacia el citosol a través del poro nuclear, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, se ven estas estructuras, ¿no es cierto?, porque estos RNA van en un complejo proteico. Entonces, si ustedes se fijan, el RNA, una vez que se transcribe, se empieza a unir diferentes proteínas, ¿cierto? Y estas proteínas entonces protegen este RNA. Este RNA es entonces transportado al citoplasma. Fíjense ustedes que la proteína que protege el CAP, ¿no es cierto?, se reemplaza por estos factores de inicio de la traducción ahora, ¿ya?, que van entonces a unirse a este mensajero, y estos entonces son los que después promueven la traducción de este mensaje, y eso es motivo de una próxima clase. Eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor, no. Ya. ¿Tienen alguna consulta al respecto? Por mi parte, no. Ya. Bien, joven, entonces, si no hay mayores preguntas, dejamos aquí la clase. La clase ya está en la plataforma, y les pido disculpas por los videos que lamentablemente no los pude mostrar hoy, pero van a estar en la plataforma, y esos 2 videos los vamos a revisar al comienzo de nuestra próxima clase. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.